¿Cuál fue la película que te inspiró a estudiar cine? Aquella incomprendida y subvalorada obra clásica contemporánea postmoderna. ¡Ey! ¿Dónde está mi auto? Es una corriente filosófica, artística, literaria y cultural que aparece durante el siglo XX. Cuestiona los paradigmas de la modernidad, así como su vigencia universal y atemporal. En resumidas cuentas, busca oponerse, en todos los sentidos, a las tendencias modernistas que impulsó a las sociedades desarrolladas. Por eso, hoy hablaremos sobre la posmodernidad. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El posmodernismo se posiciona justo enfrente de los llamados grandes relatos. Pero, ¿qué son los grandes relatos? Pues se refiere a las historias que prometen un espacio de plenitud, en donde no existan injusticias ni padecimientos. Por un lado tenemos el relato cristiano que narra que el hombre encontrará la eternidad en el reino de los cielos. Por otro lado tenemos el relato marxista, que narra cómo el proletario derrota a la burguesía y establece un estado de plenitud donde ya no exista pobreza ni clase. Otro relato es el del iluminismo, el cual decía que llevaría a todos los hombres a un mundo de profunda racionalidad, en donde no existiría nunca más la irracionalidad. Y por último, el relato capitalista, el cual contaba que gracias al avance de la economía habría prosperidad para todos. Nuestra hipótesis de trabajo es que el estado de los conocimientos se ve alterado cuando las sociedades entran en lo que se conoce como la era postindustrial y las culturas entran en lo que se conoce como la era postmoderna. Jean-François Lyotard, mayor exponente de la corriente postmodernista. Entonces, la posmodernidad propuso derrocar cada una de estas interpretaciones metafísicas de la historia para consagrar la exaltación de los pequeños relatos. Si en la modernidad se hablaba de la formalidad y de un futuro prometedor, en el posmodernismo se realza el multiculturalismo, los géneros diversos y se prioriza el individualismo. El pensamiento posmodernista se había mencionado anteriormente, como es en el caso de John Watkins Champagne, pintor inglés que designó como posmodernismo a una corriente pictórica que supera al impresionismo, o con el filósofo inglés Arthur J. Toynbee, que utilizó el término para señalar la crisis del humanismo en la década de 1870, así como también una larga lista de autores durante los años 70, 80 y 90. Fue la llegada del capitalismo y la caída del muro de Berlín donde la información y la mercantilización movían las sociedades postindustriales que vivían en este estado de bienestar, las que dieron pie a que surgiera y tomara mucho más vigor esta corriente con la publicación de las condiciones posmodernas de Jean-François Lyotard en 1979. Este movimiento cultural priorizó el individualismo, el culto a las formas y a las ideas del presente frente a lo que llamaban futuro desalentador. Quienes seguían estas corrientes se resistían al racionalismo y a los ideales modernistas que apostaban por el progreso para alcanzar ese estado de plenitud o una vida mejor. Pero adentrémonos un poco más a lo que caracteriza mejor a este pensamiento. Por un lado, el posmodernismo reconoce que ya no existe una única verdad o un único modo de saber, ya que no se habla solamente de un saber científico o filosófico, sino que hay una relativización del valor de la razón. Para el posmodernismo existe un saber vivir, saber hacer o saber oír. La importancia de los símbolos es primordial para los posmodernos, donde el lenguaje, los íconos y los distintos modos de decir o significar toman gran relevancia. De esta forma, la concepción de conocimiento se transforma y las ideas de razón universal y verdad absoluta se relativizan. Por otro lado, se habla del rechazo a la linealidad histórica y el progreso, el cual suponía una visión lineal y evolutiva del ser humano, refiriéndonos a los grandes relatos que señalamos hace unos momentos.
Estos fueron los que llevaron a que las sociedades tuviesen 1. El dominio de la razón, 2. El desarrollo tecnológico e industrial y por último, la consolidación del Estado-nación moderno. La posmodernidad señala que la historia está hecha por rupturas, regresos, divagaciones, saltos inesperados y no está orientada a un único fin, sino que es mucho más compleja y desprovista de los grandes metarrelatos de la modernidad. Aquí hablamos de esos pequeños relatos, los cuales trazan a partir de ahora la historia desde todos los puntos de vista que existen. Asimismo, se habla que la filosofía posmoderna intenta responder y reflexionar a un contexto e intenta comprender el malestar de las sociedades postindustriales. Aquí responsabiliza al capitalismo y a las tecnologías como los culpables de la pérdida de trascendencia humana, desprovista de significado, en donde ya no se habla de la valoración del saber, sino como ahora todo se trata del consumo. Y por último, la posmodernidad comprende y promueve la diferenciación subjetiva y la diversidad gracias a la automatización de los individuos, la caída de los grandes metarrelatos y la pérdida de la orientación histórica. En este contexto, las personas ya no buscan homogeneizarse como un conjunto de individuos, sino que pretenden distinguirse y diferenciarse del resto, desde el ámbito social, cultural, ideológico y sexual. El discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha a aquel poder del que quiere uno adueñarse. Michel Foucault, filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo. Junto a la globalización y a la fascinación por un futuro incierto, el hombre posmoderno se definió como desilusionado y alejado de la promesa del progreso, donde su mayor fin era la búsqueda del placer y la satisfacción individual. Si bien la podríamos señalar como una corriente algo pesimista, se trata de la reacción del hombre ante la sociedad. Llegado a este punto, te toca a ti. Déjame en los comentarios qué opinas sobre el posmodernismo. ¿Es realmente cierto que los grandes metarrelatos están muertos? También, si el video te gustó, déjame un like. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos video todos los domingos. Hasta la próxima.